Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en Breña Alta, en la finca de Blas, en las naranjeras y los aguacates. Y amablemente, como siempre, Blas nos ha cedido este espacio natural para, bueno, pues poder hacer una entrevista con Miguel Martín, que está ya aquí con nosotros, que sabéis que es el presidente de ASPA. Con él vamos a valorar estos últimos meses de volcán y las soluciones que se han dado a los vecinos y también a los agricultores de la zona afectada. Y bueno, y algún otro tema. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solito bueno, ¿eh? Sí, bueno, de verdad que ha habido un invierno posiblemente con menos frío del previsto y bueno, de hecho lo vemos ya que el propio aguacate ya está intentando florecer, por lo tanto entendemos que la primavera se acerca. Bueno, entramos en materia, Miguel. ¿Qué valoración nos harías de cómo ha sido el resultado de, bueno, pues todas esas medidas que se han implementado para solucionar a los afectados del volcán, tanto del sector primario y si quieres también, bueno, pues en general de todo? Bueno, yo creo que en principio creo que hemos llegado a un acuerdo todos en que hay que reponer de nuevo los cultivos en lo que es la lava afectada, por lo tanto partimos de que vamos a recuperar el máximo territorio posible, eso es bueno, y por otro lado está claro que tenemos que entender que tenemos que intentar dejar lo más posible la cantidad de resarcir los daños lo más posible. Yo entiendo que seguro que todo no va a poder ser, pero bueno, la mayor cantidad posible. Yo creo que estando de acuerdo en eso, lo que tenemos que ponernos es a trabajar. Y yo creo que ha habido desde el primer momento que surge la erupción del volcán una serie de demandas que desde nuestro punto de vista han sido recogidas y se han ido solucionando. De hecho, primero pedimos el adelanto de lo que es lo que se había producido en el incendio y también en el viento caliente que había habido el mes anterior en la propia zona, y se paga en junio, se adelantó, bueno, pues ya vino un dinero importante. Después en el pago de la ayuda se pagó un 70% en diciembre, con lo cual también hay un cierto dinero más, y se pagó en la parte afectada de los Fuencaliente, Los Llanos y Tijarafe y Tazacorte, se pagó también un porcentaje de la fruta que se había destruido. Bueno, ya tenemos algo, lógicamente, de eso. Otra demanda que le hemos hecho a la Consejería es la necesidad de que el resto de los cultivos afectados por la ceniza tengan la ayuda. Sé que esta semana se ha empezado a valorar los daños ocasionados en los distintos cultivos, en las distintas zonas, y que serán pagados en el segundo pago que se haga a consecuencia de ese tipo de ayudas que se están poniendo. Hay que recordar que lo que se pagó ahora era hasta el 5 de diciembre y posterior a esa fecha hubo que adquirir más información, ¿no? Sí, después ya también hay otros afectados que no se les pagó en aquel momento porque se llevó la lava después la finca, pues eso cobrarán ahora antes de final de mes, con lo cual, bueno, pues creo que se están cumpliendo lo que hemos demandado, se le ha pagado algo a los ganaderos y hay conversaciones esta semana para definitivamente ver qué se hace con la reubicación de los ganaderos que fueron afectados, bien por lava o bien que tuvieron que haber sido desplazados porque no podían llegar a sus granjas que ya pueden estar llegando. Y no hay que olvidar también, Miguel, a los pescadores, que también se les ha resarcido, ¿no? Sí, por lo tanto yo creo que la propia consejería, pues también a los pescadores, y sé que esta semana ha habido conversaciones con ellos para seguir viendo las posibilidades de que empiecen a pescar ya, bueno, yo creo que eso es importante. Eso no significa que no tengamos que estar día a día trabajando para ver qué hacemos con el resto de actividades, pero creo que ese cumplimiento por parte de la consejería, pues a nosotros nos gratifica porque en el fondo fue lo que le planteamos. Por otro lado, hemos planteado la infraestructura. Se ha empezado a trabajar estos días en lo que es la carretera San Isidro, que va a afectar a más de 300 fanegadas de tierra y a un núcleo poblacional importante. Lógicamente va a ser una carretera que será por la propia lava, pero nos va a permitir poder pasar a esos sitios, a las fincas, poder empezar a regar y al mismo tiempo instalar un tubo paralelo para que las haciendas y las otras comunidades puedan regar en la zona baja. Con lo cual pues estamos dando ya riego desde el norte, que es lo importante. Si nosotros tenemos que llegar a toda costa, cuanto antes posible, con el riego desde el norte a lo que es la zona de las Ollas Remo. Porque desde el sur no vamos a poder llegar. El anillo insular no está hecho y desde el sur es muy imposible de llegar. Y cuanto antes nos quitemos la desaladora de encima y cuanto antes nos saquemos el barco de encima, mucho mejor para todos. Porque el barco y las desaladoras son unos proyectos que son costosos y que vale
un costo importante hacer el agua y por lo tanto quizá ese dinero podamos revertirlo en otras actuaciones que tenemos que hacer. Por lo tanto yo espero que pronto, desde que la lava lo permita, podamos seguir haciendo esas vías de acceso a esa zona. Miguel, ayer visitábamos la zona de las ollas Remo y la verdad que los plátanos no estaban adecuadamente. Hay algunos hasta que habían esta base, hace había un mes y pico que no se regaban o dos. La verdad que quizás hasta un 30% es de lo que estaba llegando agua. Y bueno, pues sí, como has visto tú y has dicho en este momento, la actuación tiene que ser muy rápida. Sobre todo porque dentro de un mes, 2 meses a lo sumo, hay que tomar decisiones muy importantes. Si se capa, si se pone cabezas de una manera tradicional, si se replanta, es decir, los agricultores tienen que tomar una decisión y para eso hace falta agua. Sí, lógicamente. Yo siempre he demandado que la necesidad del agua tenía que estar los 1 de marzo en esa zona, ya resuelto el problema. Tenemos un mes y pico para resolverlo, junto con la tercera desaladora que viene, que se instalará y bueno, al final nos podrá potenciar el agua en esa zona. El barco está claro que antes o después tiene que irse, pero creo que lo importante de esto es que sepamos con qué contamos para tomar esas decisiones que tú decías antes. Es decir, esa segunda cosecha en las zonas donde va a estar afectada, pues está claro que tenemos que valorarlo de cara a un futuro para el pago de esa segunda cosecha. La primera cosecha está claro que está aceptada y que se va a pagar, o se está pagando. La segunda cosecha tenemos que valorarlo y después está el resto de lo que es la zona lábica, que eso va a más largo plazo. Pero en la segunda cosecha es importantísimo definir a 1 de marzo qué va a hacer cada uno de los agricultores. Aunque no tenga que hacer el trabajo en marzo, pero sí que tiene que definirlo, porque tendrá que saber si va a plantar con planta de vivero, si va a plantar con cabeza como tú estabas diciendo, si va a capar, proceso de corte de los hijos para que un hijo lateral pueda salir, pero claro, pues eso tiene que tener el agua y las condiciones para optar a ese nuevo cultivo, que sería esa segunda cosecha que se pierde. Por lo tanto, tenemos que valorarlo. Yo espero que, ya he dicho, empezada esta obra, son 200 y pico metros de lava, si no surge nada importante en el barrio San Isidro, pues nos permite llegar con ese agua y ver en qué condiciones está el resto del tubo, porque hay quien dice que el tubo puede estar de ollas Remo sano. Si fuera verdad, lógicamente nos aliviamos mucho. Y si no es verdad, pues tendremos que pensar que tendremos que intentar tirar un tubo por encima de esa lava, de esa colada siguiente que está camino hacia el sur. Vamos a ver si es la realidad, porque lógicamente se va viendo. Lo que sí está claro que yo creo que tenemos que coincidir todos en que el PEVOLCA marcará la pauta, porque el PEVOLCA estamos todavía en emergencia volcánica, el PEVOLCA marcará la pauta y la pauta quizás para nosotros tiene un tiempo diferente que para los científicos. Por lo tanto, a veces nos queremos apurar y queremos estar ahí, determinar y estar trabajando, pero después hay una serie de gases y una serie de cosas que nos impiden que se haga ese cumplimiento. Y yo creo que ya que no hemos tenido pérdidas de vidas humanas a consecuencia del volcán, tenemos que seguir batallando para que eso no se produzca. Y intentar valorar todos los que son daños ocasionados, en este caso, a lo que es la agricultura. Lógicamente, hemos demandado desde un principio, en todas las intervenciones que hemos tenido con los distintos ministros y con los distintos comisarios, la necesidad de que el resto de los cultivos, sean viñedos y sean aguacates, también sean resarcidos y que también, por otro lado, veamos qué condiciones ponemos en los barrios. Ya ha salido un decreto ahora viendo qué posibilidades tenemos para construir, porque bueno, los barrios eran de viviendas de muchos agricultores, por lo tanto, ver en qué condiciones pueden quedar los barrios. Y de cara a un futuro, desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer un nuevo planeamiento, unas nuevas fincas, una reparcelación, y al final que optemos por una zona modelo de desarrollo agrícola en la zona, cada uno con los metros que tiene, pero que sea un modelo de desarrollo que nos permita de alguna manera tener una agricultura ágil, una agricultura más rentable, porque si unimos distintos trozos y lo hacemos en una única finca, está claro que al final todos vamos a salir beneficiados, menos cabezales, menos riegos, menos infraestructura, tener que ir solo a una finca, el agricultor no a 7 fincas, eso al final nos puede marcar una diferenciación de cara a un futuro. Las reparcelaciones han existido, pues como se hacen siempre en los planes parciales que han existido siempre, y por lo tanto es alguna figura que lo que hay es que aplicarla, pero para eso tenemos que estar todos a una, que se oigan a los afectados, que se oigan a los agricultores, que se oigan a las organizaciones
que se oiga a todo el mundo y al final los técnicos sean los que planteen qué queremos hacer con ese futuro. ¿Qué le pidió Miguel Martín en nombre de ASPA al comisario Wachowski, que estuvo la semana anterior por aquí, y usted tuvo una reunión con él por la tarde, en esa reunión general que hubo, y ahí le planteó una serie de cosas muy importantes? Sí, bueno, nosotros lo que le planteamos es que primero agradecer al Ministerio que el dinero que había mandado, agradecerle a él la visita porque iba a tener una sensación diferente cuando se fuera de la isla, de que antes de entrar de la isla, por mucho que le hubiesen podido contar a él la situación en que nos encontrábamos, porque hay que verlo para poderlo sentir, y que él lo reconocía. Y bueno, él nos llamó la atención decir que todos a uno estábamos porque éramos capaces de reconstruir eso. Entonces él dijo que le sorprendía que todos fuéramos diciéndole prácticamente lo mismo. Bueno, y lo que demandábamos era lo que estoy diciendo, la reconstrucción de todas las zonas que nos permita de alguna manera reconstruir lo que es el cultivo del plátano, lo que es el cultivo del viñedo y lo que es el cultivo del aguacate, en esa zona determinada. Porque al final, Miguel, Europa al final te va a dar la ayuda de las infraestructuras viarias e infraestructuras que van a llevarte a, bueno, a las zonas que tú quieres volver a relanzar, ¿no? Claro, después él dijo que estaba dispuesto a hacer el correo, el transmisor desde Canarias hacia los comisarios restantes con el resto de proyectos que hubiéramos planteado, que teníamos que trabajar en proyectos y plantearlos a Europa, porque hay dinero en Fondo FEDER, en el PDR, y hay para situaciones catastróficas de este tipo, también ellos tienen alguna serie de fondos que lógicamente pues lo que tenemos que intentar es por todos los medios conseguirlos para hacer ese desarrollo, claro, porque no solo la agricultura va con hacer la finca, van todos los viales, van a llevar el agua en la red de riego, porque son dos, red de riego interna y después las instalaciones circulares de la red mayor, y por lo tanto, bueno, pues intervienen distintos ministerios e intervienen distintas administraciones. Por lo tanto, yo creo que todos hayamos aceptado que tenemos que reconstruir es muy bueno. Y él, en esa sensación que me dio a mí, fue que era capaz de reconocer la situación y que estaba abrumado. Sí. Bueno, pues eso es bueno, porque cuando él hable con alguien en Europa, va a transmitir la misma sensación que transmitimos nosotros. Totalmente diferente a que alguien que pueda ser de Holanda, que pueda pensar que, bueno, que esto no existe. Y esa es la realidad. Por lo tanto, yo creo que una reunión fue fructífera y que a partir de ahí lo que tenemos es que no parar en ningún momento, sino seguir trabajando. Los productores están pendientes de que se mantengan los históricos, quizás con el plantar de nuevo, quizás con el tema de las cabezas, con el tema de los capados. Quizás sería bueno mantener ese histórico hasta el 24, ¿no? No, bueno, el compromiso de mantener el histórico sí está. Por lo tanto, lo que se va a ampliar es qué hacemos con esos históricos, cuántos años nos damos para reconstruir esa zona. ¿Y cuál es la opinión de Miguel Martín? No, la opinión de Miguel Martín es que si planteamos en ese estudio multidisciplinar que hay que hacer, de que son 5 años para reconstruir, pues se mantenga el histórico 5 años. Si son 10, serán 10. Es decir, el histórico hay que mantenerlo por un lado y después hay que mantener una serie de ayudas a esa gente, ya habría que ver en qué cuantía, pero una serie de ayudas a esa gente que lógicamente no tiene su finca, no porque él no quiera, sino tiene su finca porque se la lleva al volcán, que sería la zona afectada por las lavas, porque yo espero que pronto podamos llegar a lo que son las fincas que están aisladas a consecuencia de las lavas. Bueno, pues si alguna queda aislada, pues también hasta que no se pueda llegar a ella. Lógicamente, ¿cuántos años podemos hablar? Pues podemos hablar en función del tiempo que nos demos para reconstruir. Tenemos que conseguir la tierra, creemos que posiblemente en el paso pueda haber tierra para hacer eso, dejando el territorio reconstruido de nuevo para cualquier otra actividad turística o agrícola o de suelo protegido, pero no haciendo los disparates que se hicieron en el año 70, donde, bueno, pongo el ejemplo claro, la central hortofrutícola de Breñalta está en una finca que fue prácticamente sacada a la tierra de tal manera que ni hierba salía. Entonces esa es la realidad, es decir, después se puso allí la central, pero lo que tenemos que hacer es que donde haya en la isla tierra, cogerla, pero al final dejar el territorio lo más parecido a lo que estaba. No podemos sanear un sitio rompiendo otro. Y yo creo que ahí también estamos con el consenso todos. Bueno, pues lo que hace falta es el planeamiento general de la zona
un planeamiento donde irán ubicadas las viviendas, un planeamiento donde van ubicadas las zonas agrícolas y bueno, pues empezar a darnos tiempo para que cada uno tenga los mecanismos de cómo lo hacemos. Yo creo que habría que hacerlo en conjunto y luego repartir las fincas, porque creo que sería mucho más barato. Porque siempre la arriba te condiciona claramente la pared que ha hecho el vecino. Exactamente. De otras maneras, lo otro, si es hacer fincas lineales, con accesos tal vez en un sentido hacia un lado y con el sentido al otro. Ideas hay varias, pero lógicamente lo que tenemos que plasmarlas y que las ideas nosotros las demos y los técnicos sean claramente los que digan, oiga, pues eso es viable, es factible, es más barato, es menos barato, porque lo que tenemos que intentar es que tener el máximo territorio posible, lo más barato posible también. Lo que sí debo decirle, Miguel, porque he visto algunas noticias de algunos encuentros, algunas reuniones que se están produciendo con empresas de fuera de aquí para temas de reconstrucción, incluso para platanera y tal, y no me parece adecuado, porque aquí hay técnicos de calidad, aquí hay representantes del sector como por ejemplo Miguel Martín y todo su equipo, y gente que bueno que puede sacar adelante. Aquí están los representantes de Asepalma para apoyar. Aquí hay mucha gente que es muy loable en todos los sentidos, ingenieros agrónomos, arquitectos, mucha gente palmera o quizás de Canarias y no hace falta ir a buscarla afuera, ¿no? No, yo creo que tenemos gente con la suficiente capacidad y de hecho Canarias en su momento llegó a exportar algún que otro técnico cuando hubo la reconstrucción de Cabo Verde, con lo cual yo creo que no hay que irlo a buscar a otro sitio. Otra cosa es que queramos, bueno, pues que haya puede haber algún estudio determinado que queramos hacerlo y que será concurso, pero yo creo que en este momento lo que hace falta es que la consejería correspondiente, y lógicamente entiendo que sea o Presidencia o la Consejería de Agricultura, quieran ver qué hacemos con ese planeamiento, pero ya digo, con un equipo multidisciplinar de distintas administraciones junto con el Cabildo y los ayuntamientos afectados, que hagan unas líneas de actuación y que eso después sea un debate con la sociedad. Es decir, nosotros podemos aportar ideas, otro aportar otra idea. De esa lluvia de ideas que hagamos todos, está claro que tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Pero eso digo yo soy favorable a la reparcelación porque creo que optimizamos recursos y facilitamos al agricultor que se incorpore nuevo o que se incorpore nuevo a la actividad porque ha cesado por la situación volcánica, de que tenga una finca mucho más fácil que la que tenía en este momento, a consecuencia de la propia orografía del terreno. Bueno, pues eso tenemos que aprovecharlo. Y si usted estaba en primera línea de mar, pues estará en primera línea de mar y iremos subiendo hacia arriba. Posiblemente no tengamos ni que perder suelo, porque sabemos cuántas pistas teníamos, pues tal vez tenemos menos que hacer, no lo sé. Son más lineales. Claro, porque ahora podemos, en función de cómo está la lava y trazar por el ancho de la lava, pues podemos trazar distintas opciones. Por las redes de riego, pues también. Con lo cual, pues todo eso es importantísimo. ¿Qué viales son los que tienen que ir? Es decir, tenemos que decir claramente ahora que los viales que se están haciendo a San Isidro no va a ser el vial definitivo seguramente, pero ahora lo que hay es que acceder por la parte alta de la lava, porque no se puede acceder por otra manera, y poder acceder. Otra cosa es que en un momento determinado, un planeamiento diga, oiga, pues este vial tiene que ir por abajo, por arriba, o hay otra carretera comarcal que va a pasar por esa zona. Pero yo creo que en el estado de emergencia que estamos ahora, tenemos que hacerlo rápido. Tenemos que hacerlo cuanto antes y con el menor costo, no costo, sino con la menor actuación que podamos hacer, porque lo que tenemos que intentar es que el calor de la lava nos permita poderlo hacer. El otro día escuchábamos unas declaraciones del alcalde de Tazacorte, bastante enfadado, porque quería actuaciones pero ya rápidamente, y una de ellas era pues esa carretera de San Isidro que ya se ha puesto a trabajar, ¿no? Sí, bueno, él hizo el otro día una asamblea donde explicó lo que tenía y yo entiendo que el alcalde tenga la necesidad, igual que teníamos todos los que estábamos allí dentro, que en el pabellón, pues porque entendíamos que cuanto antes pudiéramos acceder a nuestra finca, mucho mejor, los afectados principalmente, pero lo que está claro es que al final hay una decisión del PEVOL, que hay que decir cómo podemos entrar y cuánto podemos entrar. Bueno, pues ya se ha podido decir que sí, ya se ha empezado a trabajar, pues lleva 2 o 3 días de trabajo, bueno, pues vamos a ver si en 15 o 20 días tal vez podemos ya estar al final de la lava. Va en función también del calor que podamos encontrar en la lava. Pero tenemos que pensar y decir claramente que estamos en una situación que no se ha producido en Europa prácticamente nunca, salvo algún sector en Islandia
que con un clima mucho más frío, con otras circunstancias totalmente diferentes. Y en un terreno que no estaba tan habitado y no tenía tantas plantaciones como es. Claro, entonces lo que tenemos que pensar es que estamos haciendo una tecnología nueva con una situación nueva, por lo tanto a veces cuando queremos correr mucho no nos lo permiten y otras veces queremos correr menos y tenemos que llevar otro paso, con lo cual esa situación es la que tenemos que plantear claramente de cara a que podamos de alguna manera solucionar ese problema de futuro. Pero claro, nosotros, yo entiendo que como persona afectada, cuando alguien está afectado, quiera marcar otro ritmo diferente al que lógicamente pues se tiene que producir por las distintas circunstancias. Es decir, si hoy abrimos San Isidro y ponemos un tubo provisional para agua, será un tubo provisional. Luego, lógicamente, tendrá que ir por el margen de la carretera en su momento, con otras condiciones. Pero hoy lo que tenemos que poner es un tubo provisional. Que te hables y como, hombre, lo hemos puesto, hemos gastado un dinero, pero es que no podemos ir a lo definitivo en este momento. Exactamente. Porque no tenemos nada planificado definitivamente. Porque no ha habido tiempo. Que ha acabado, el volcán no hay un mes que ha acabado. Y esta tarde cuando veníamos a esta zona había bastante fumarola, ¿eh? Había bastante fumarola, es decir, a mí hasta me asustó un poco la situación. Puede ser que sea condiciones climáticas, de temperaturas más frías y se vaporiza pues ese calor. Bueno, pues puede ser muchas cosas, pero la verdad que no me gustó nada. Miguel, Aspa representa a todos los cultivos y a ganaderos de la isla de La Palma, es decir, no podemos olvidarnos tampoco del resto de los cultivos. Aquí tenemos aguacates, que también han estado afectados, ¿no? Sí, bueno, lógicamente, es decir, hemos hablado ahora de plátanos, o principalmente la zona, que la mayor afección en la zona, pero está claro que al final los viñedos y los aguacates que fueron afectados en esa zona hay que poderlos poner otra vez en sitio, pero al mismo tiempo está claro que el resto de la isla tenía una afección importantísima de lo que es ceniza, unos en mayor grado y otros en menor grado, según lo más lejos o menos lejos que tuviera de la zona, con más o menos afección, y como decíamos antes, está claro que se van a valorar, se está valorando esta semana. Esa valoración nos va a permitir que también seamos compensados de alguna manera. Principalmente hubo mucho daño en lo que es hortícolas, coles, lechugas, todo lo que es verdura. También ha habido bastante daño en lo que son los mangos porque se produce una pudrición en donde la ceniza afectó. Hay menos daño en aguacate y hay un daño que para mí es bastante importante en el cultivo de naranja, porque la naranja temprano prácticamente más de la mitad no ha servido para comercializar porque la recoge y a los 2 o 3 días se está pudriendo, y la naranja tardía pues está claro que se está cayendo mucho al suelo porque se ha podrido, va en función del rozamiento del viento y de una serie de circunstancias. Por lo tanto, bueno, yo espero que eso se valore pronto, que se está valorando y que se cabe de ser la valoración. Y después, bueno, como decíamos antes, los ganaderos, está claro que al final pues tenemos que resarcir lo que ha pasado en esa granja que ha afectado a la lava, que creo que ha sido un par de ellas, y después al resto de los que están desplazados, que es lo que quieren hacer, cómo se quiere hacer, y al final pues ya buscar la solución definitiva para todo. Por lo tanto, esto es un año tremendamente atípico, un año que acaba de unas circunstancias totalmente complicadas, y tal vez hoy tendremos que estar hablando de una serie de cosas como puede ser el PDR o cualquier otro asunto europeo, pero bueno, ahora nos atañe esto y lo que tenemos que salir es de esto cuanto antes. Cultivos de viñedo, hay una afección importante, uno a consecuencia de lo que son las lavas, pero también hay otra afección importante en el cultivo del viñedo a consecuencia principalmente de la ceniza. Hay cultivos por las manchas que están bastante enterrados en ceniza, que tenemos que ver cómo se va a comportar ese viñedo cuando le hemos puesto en el tallo pues, distinta altura de ceniza, y ver también, pues, aprovechar para que en esa zona podamos seguir manteniendo esos varietales que han podido ser perdidos, que si tenemos material genético podamos, el que quiera, volverlos a poder poner, porque tenemos que pensar que en Canarias tenemos los varietales que tenemos unos varietales de antes de la filocera, y esos varietales nosotros, para seguir produciendo el vino que queremos, no los podemos perder. También es importante, y nos lo decía hace pocos días la consejera y también el consejero nuevo del Cabildo de Agricultura, bueno, el empeño que tenían con el tema de la alimentación animal. Se han incrementado los costes y hay que buscar soluciones para que la ganadería sea rentable. Y una de las soluciones pasa por, bueno, pues por potenciar
pues toda la producción vegetal que es susceptible de utilización por parte de la ganadería en la isla. Hay un montón de elementos como tagasastes, como muchas cosas que se pueden utilizar y son viables y se pueden plantar, ¿no? Sí, nosotros le hemos pedido a la consejera en su momento, hace 6 o 7 meses que hablamos en la última conversación de ese tema, es que seguir manteniendo el plan forrajero de La Palma, de alguna manera, pues bueno, con lo que se había iniciado, porque el plan forrajero Canarias de alguna manera un poco desaparece, porque creemos importante que esa agricultura, esa ganadería que tiene que ir complementada con la producción de forraje, que nos permita de alguna manera seguir manteniendo esa identificación diferente de ese producto que nosotros demandamos tanto, que es el queso. Porque el 90% de la ganadería, aquí no hablamos de ganaderías ni de macro ganaderías para lo que son producción de carne. Estamos hablando principalmente de lo que es la producción de leche para hacer queso. Y eso principalmente con ganado caprino y ganado ovino. Pues eso tenemos que seguirlo manteniendo de alguna manera y potenciando si queremos incorporar jóvenes a ese sector, porque tenemos demanda. Es decir, es un producto que consumimos mucho en La Palma y que podíamos exportar a otras islas. Por lo tanto, ese potencial que tenemos de la ganadería tenemos que potenciarlo. Esta isla no puede en ningún concepto ni perder un ganadero, ni perder un platanero, ni perder un agricultor. Esta isla tenemos que buscar la fórmula que en los próximos 10 años tengamos la capacidad de aprovechar el volcán hasta el último momento, que nos permita de alguna manera que el que quiera volver a La Palma pueda volver, que el hijo o el nieto que decida volver a La Palma pueda regresar a La Palma a trabajar. Habrá un caso excepcional de un determinado empleo que no, pero el resto puede hacerlo, porque si no seguiremos perdiendo población y la isla no se puede permitir bajo ningún concepto perder población. Miguel, ¿ya? Miguel, otra cosa importante también es el COVID. No se nos va. Que si la cuarta, que si la quinta, que si el Omicron, que no sé, todos los días aparecen variantes. Tenemos la isla en unos niveles bastante críticos en este momento, aunque hay que decirlo todo. Es decir, la red Centinela y la sanidad de la isla está funcionando, porque de hecho los datos más importantes es que la UCI no esté colapsada y está muy bien. Eso, es decir, se está haciendo un buen trabajo. Pero está afectando a la restauración, está afectando al comercio y bueno, al desplazamiento en las islas. De hecho, ya en algunas islas como Tenerife y Gran Canaria, pues te piden el certificado COVID si quieres entrar en un restaurante, y aquí también. Entonces hay una serie de cosas que están afectando la economía, ¿no? Sí, pero con el COVID tenemos que empezar a convivir, tendremos que ir viendo cuál es la pauta a seguir, porque está claro que al final una pauta que sirvió en un momento determinado no sirve en otro. Es verdad que ahora tenemos mucho más afectados de COVID, pero que en realidad esa afección de COVID no nos permite de alguna manera que podamos seguir viviendo mejor que cuando teníamos la primera afección de COVID, porque con muchos más estamos claramente conviviendo. Lo que sí está claro que eso va a afectar la economía siempre. Por lo tanto, es un hándicap más, es decir, a una pandemia se nos ha unido un volcán. Pues bueno, pues vamos a intentar por todos los medios que esa pandemia, siendo conscientes y porque yo creo que tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de no poder acudir con grupos grandes, pues bueno, pues si nos tenemos que ver amigo a amigo, pues nos veremos amigo a amigo, pues que las reuniones tienen que ser muchas veces telemáticas o que tenemos aforos determinados y decimos, bueno, pero si aquí cabemos 200, ya vemos 30, porque ese es el aforo para no contagiarnos. Y ese esfuerzo tenemos que seguirlo haciendo, porque si nos contagiamos menos y al final pasará, que será como una gripe, bien, pero si no, no. Pero tenemos que empezar a convivir con esa situación. Pero yo creo que aquí tenemos que ser unánimes todos. Es decir, aquí tiene que marcar la pauta lo que son los científicos y los políticos decidir en base a lo que los científicos digan, porque lógicamente aquí no estamos jugando con algo que vemos venir, eso sí que no lo vemos venir. Miguel, otro tema que se nos ha quedado un poco ahí de lado, pero que hemos tocado con el tema de los riegos en la zona de Ollas Remo y todas esas zonas por ahí, es el tema del agua en general. Yo creo que, me decía en una entrevista Alicia Menostende en diciembre, dice, este es el momento de tomar decisiones estratégicas para la isla de La Palma, completar ese anillo insular, proyectar diferentes elementos que corrijan estas distorsiones que tenemos
de falta de agua en el valle, de quizás abundancia en otros sitios y que van para el mar. Es decir, hay que buscar soluciones y este es el momento, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar todo tipo de actuación que podamos hacer a través de la consecuencia del volcán, tenemos que hacerla. Y luego está claro que al final hay una infraestructura que es la carretera Hoya-Remo-Fuencaliente, que sería la carretera que necesitamos y que nos hubiese sacado de muchísimos quebraderos de cabeza si lo hubiésemos tenido en este momento. Y que podía haber atraído el agua también. Y entonces por ahí, por esa carretera, yo quiero entender que es donde el momento de plantear el cierre del anillo insular por la zona baja. Exacto. Nosotros hemos defendido desde el primer momento un cierre del anillo insular, bien o sea a través de Aduares, Hermosilla, que lógicamente no hubiese servido para nada porque el volcán no nos deba pasar para acá, y yo creo que en este momento tenemos que con energías alternativas plantear el cierre del anillo insular por la parte alta de Fuencaliente, que nos permitía ampliar las zonas de cultivo, que nos serviría para red de incendios y al mismo tiempo pues llevar una parte del agua que necesita el valle. Es decir, yo lo que sí quiero dejar claro aquí es que nosotros no estamos planteando llevar toda el agua de la zona este al valle para regar todo el valle. El valle tiene agua. No hace falta. Claro, entonces complementar el agua que falta. Si es un 20%, un 20%, un 30%, un 30%. Lo que no podemos decir, no, yo llevo un tubo grande de agua que permite regar todo. Pero es que ese tubo yo no lo voy a necesitar. Si somos 3 a comer, no vamos a traer 20 kilos de comida porque por mucho que queramos no nos las podemos comer. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos es que adaptar el tubo a la capacidad que necesita el valle, porque tampoco tenemos, por suerte o por desgracia, no tenemos más terreno donde crecer. Es decir, no son zonas que tú digamos, no, es que ahora lo traemos y es que tenemos X miles de hectáreas de expansión de cultivo. No, no las tenemos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que adaptar eso. Y creo que al final nos faltan pues ese tipo de actuaciones que digamos, oiga, que en toda la isla, ¿qué hacemos con esas 4 o 5 obras hidráulicas que nos permiten de alguna manera ahorrar el agua en el invierno, embalsar el agua en el invierno, que nos permita luego en verano? Es decir, lo que no es lógico que en esta zona estemos tirando agua, porque el chubascado esta semana pues ha llovido 70 y pico litros, y con lo cual no se va a regar, y algunas personas pueden ahorrar, por ejemplo esta finca puede ahorrar porque tiene una balsa por la parte alta y no va a regar, pero los que tenemos dula la vamos a tirar. Es decir, lo que no es ilógico es que estemos tirando agua por un lado y por el otro lado todo el mundo esté buscando el agua. Tenemos que hacer los cierres de las galerías, tal y como se ha planteado. Nosotros tenemos el túnel de trasvase que se cierra en cada momento y ahora mismo prácticamente puede estar cerrado, con lo cual estamos ahorrando agua. Y eso yo creo que tenemos que la oportunidad de ahora decir, oiga, las 3 o 4 obras importantes, para hacerlo, amén de las obras de urgencia que tenemos que hacer, que son las que se termina en estos meses, que es la que va a llevar el agua al barrio de Las Manchas y Gedei, que va a ser el agua de abasto y juntamente el agua para el riego de la zona de Cuatro Caminos. Por la parte alta. Por la parte alta, que también tiene otra elevación y que habría que estar ya empezando en qué podemos hacer ahí como alternativa para que esa elevación cueste menos. Exacto. Y por otro lado, tenemos las actuaciones que tenemos que hacer, las que decíamos antes, que tenemos que hacer en la costa, ya sea con tubos provisionales que nos permiten de alguna manera regar Hoya-Remo desde el norte. Exacto. Desde el norte. Y después complementaremos esa zona en un momento determinado desde el sur. Bueno, pues yo lo que espero es que si tuviéramos que dejar alguna desaladora, pues que se quede el tiempo necesario para si hay una demanda importante en esa zona, hasta que no llegue el agua del otro lado. Pero yo creo que va en función de cómo sea. El invierno es verdad que por la zona oeste no ha sido muy lluvioso. Esperemos que todavía hay un par de meses que pueda llover, pero también el tiempo al agua se está yendo. Pues Miguel, gracias por este ratito y por también al amigo Blas por habernos hecho poder disfrutar de esta finca. Y bueno, pues seguiremos hablando y por supuesto a seguir trabajando, usted y todo su equipo, para conseguir los objetivos que se han conseguido hasta ahora, que yo creo que han sido, como lo decíamos al principio de esta entrevista, nos quedamos tranquilos porque los objetivos del sector están conseguidos. Sí, bueno, esta es una finca que es modelo, y amén de que ahora se está reconvirtiendo en aguacate, porque el agrio pues en los últimos años va cada vez peor, muchas más plagas y no es un producto que está valorizado para nada. Estamos hablando de que ahora mismo a 2-3 céntimos se está pagando la naranja en lo que es Valencia. Bueno, pues se está reconvirtiendo en aguacate y lógicamente pues estar aquí en esta finca siempre es un placer.
y a ustedes pues agradecerles la situación y lógicamente vamos a seguir trabajando mientras tengamos ánimo, seguir trabajando, mientras tengamos la responsabilidad de ser de ASPA, seguir trabajando por el sector y aportando nuestra opinión, nuestra idea, que siempre decimos lo mismo, ni es la que tiene que prevalecer, pero que sí estamos dispuestos siempre a dialogar. Con el diálogo podemos consensuar y con la unidad podemos conseguir cosas. Si no tenemos unidad o no tenemos diálogo, no podemos llegar a ningún lado. Y por lo tanto, nuestra aquí es que unidos todos podemos salir de esta situación.